Tomar asiento, hermanos. Antes de comenzar, hoy vamos a estudiar un poco, solo un breve vistazo, diríamos, al Salmo 90. Para más información y profundizar más en el Salmo 90, les invitamos a seguir asistiendo a los días martes, como dijo nuestro hermano Roberto, que es más especializado ya el estudio, casi toda una hora de estudio detallado de los salmos. Y hoy solo veremos una semblanza. Antes de comenzar esta meditación, quiero pedirles que recuerden ustedes algún momento en el que hayan hecho un gran esfuerzo, una gran inversión de cualquier tipo, y las cosas no les hayan resultado. No tienen que ser cosas grandes. Voy a poner un ejemplo. El día viernes nos invitaron a un curso en la escuela. Estuvimos ahí de 12 a 4 más o menos, sentados con calor, escuchando nada más a la persona que estaba hablando. A veces había algunas cosas chistosas y que nos entretenían, pero no sacamos mucho de provecho. Entonces uno esperaría que si nos van a dar un curso y nos van a dar una conferencia, uno diría, bueno, voy a sacar el mayor provecho y mi tiempo invertido, pues voy a tener una ganancia. Porque las ganancias no tienen que ser nada más en dinero. Invertimos nuestro esfuerzo, nuestro tiempo, economía, invertimos recursos, materiales y bueno, sucedió eso. ¿Les ha pasado en alguna ocasión que han ustedes ido al seguro y están esperando 10 minutos, 15 minutos, media hora, una hora y resulta que el médico no llegó, o que no tenían los materiales necesarios y que ustedes se tienen que regresar, o que estaban esperando? Me acuerdo de algunos hermanos que hay que esperar a hacer fila y que ya se acabaron los medicamentos y que venga mañana o venga la próxima semana. Y usted, ¿cómo se siente en esos momentos? ¿Molesto? ¿Cansado? ¿Frustrado? ¿Defraudado? ¿Habrá decepción? Tristeza a veces, porque hay cosas en las que uno invierte también sentimientos, invierte uno su propia persona y uno resulta decepcionado. Bueno, el libro de los Salmos, perdón, el Salmo 90 nos habla de la relación de Dios con nosotros, pero quisiera dar lectura a algunos pensamientos que quisiera compartir con ustedes acerca de este Salmo. Cuando uno es joven, uno no solo es inexperto, no solo no se tiene la experiencia necesaria de algunas otras personas con más años o con más experiencia, sino que además somos voluntariosos y eso nos lleva, sin ser grosero, nos lleva a la tontez. La verdad que cuando somos jóvenes sí somos bastante tontos y bastante ingenuos en muchas cosas. Pensamos que tenemos derecho a todo y que podemos hacerlo todo, que nunca se van a acabar las fuerzas, que lo sabemos todo, que tenemos los mejores amigos, las mejores circunstancias y las mejores oportunidades. Pensamos que podemos repetir los errores sin consecuencias, que podemos independizarnos de nuestros padres o de nuestras familias fácilmente y que lo que les pasó a ellos en el transcurso de sus vidas de jóvenes y cuando tuvieron a nosotros como hijos, no nos va a pasar a nosotros, que podemos ser mejores que nuestros padres. Pensamos que podemos ser mejores también que nuestros maestros y que no vamos a repetir los errores de adultos cercanos a nosotros porque tomaremos siempre las mejores decisiones. Pensamos que podemos ser mejores que muchas veces que aquí en la iglesia algunos de nuestros hermanos, que podemos dar mejores clases, predicaciones o dar un mejor servicio a Dios. Y a veces pensamos, yo haría esto de esta forma, yo haría el aseo, por poner un ejemplo, de esta forma, lo haría mejor, yo enseñaría y utilizaría, si estamos en la escuela o tenemos alguna experiencia, algunos talentos, algunos dones, yo voy a hacer esto, voy a mejorar y cambiaría esto y aquello, yo predicaría, enseñaría de esta forma. Pero con el paso de los años nos damos cuenta de la realidad de las cosas, que no todo es tan fácil. No siempre tenemos el tiempo del mundo, ni las fuerzas, no hay dinero que alcance a suplir todo, la salud no siempre nos acompaña.
cargamos con problemas de la familia que nosotros tenemos, o familia, nuestros padres, nuestros hermanos, tíos, primos, familia cercana. Casi siempre decidimos mal, pues heredamos cargas emocionales de nuestros padres, cosas que ellos cometieron, errores con nosotros, porque nadie es perfecto, pero nosotros también dejamos cargas hacia nuestros propios hijos. Los seres queridos se nos mueren, hay amigos y conocidos que nos traicionan, y vemos que hay más días, hay veces que vemos que hay más días de tristeza, enojo y decepción que días de alegría y de éxito. Justamente el Salmo 90 nos presenta el contraste entre la eternidad de un Dios inmutable, inamovible, y la variabilidad y la corta vida que tiene el hombre, la existencia humana. Quisiera pedirles, por favor, que abramos nuestras Biblias justamente en este Salmo, por favor, Salmo 90. Y bueno, el bosquejo o la división es personal. A lo mejor sí me equivoco en algunos versículos, en algunos términos, y por eso les insisto a que vengan ustedes los días martes cuando nos toque o corresponda el Salmo 90, pero quisiera pedirles que abramos el Salmo 90 ahí en sus lugares. Vamos a ir leyendo algunos versículos. El versículo 1 y el versículo 2 nos presenta a un Dios inamovible como una roca en el cual podemos confiar. Dice el versículo 1 y 2. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios, un Dios eterno, inamovible, jamás va a cambiar. Y podemos confiar en que justamente que como el Señor es el mismo siempre, Él no va a cambiar su pensamiento ni su forma de ser con nosotros. Sus promesas son fieles y reales justamente porque Él no cambia. Del versículo 3 al versículo 6 encontramos al hombre, pero ya en el contraste muy corto de sus días y con muchos problemas. Dice el versículo 3 al versículo 6, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca. Porque tú, con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pero nada más era hasta el versículo 6. La noche, en el horario judío, tenía cuatro momentos, 4 divisiones de 3 horas. Y dice aquí el versículo 4 que somos como una de las vigilias de la noche. O sea, ni siquiera somos como toda la noche, que vivamos mucho tiempo, sino solamente un periodo muy corto de la noche, 3 horas. Claro, es una metáfora nada más. Solo nos está diciendo, mira, tú de todo el día, tú nada más eres como unos cuantos minutos. Hoy naces y mañana te mueres y solo eres unos cuantos minutos. También dice que somos como la hierba que crece, en la mañana florece y después, luego se seca y hasta ahí quedó la planta. ¿Y cuánto tiempo le ha durado una flor a usted en su florero, en su casa? Dicen que cuando uno regala las flores con amor, duran más. Dicen las hermanas, las mujeres, que si le regalaron con amor, entonces dura. Y tal vez dure no sé si una semana pueda durar, a lo más, o 2 semanas, no lo sé, pero tampoco dura demasiado. Y nosotros somos así, duramos muy poco. Del versículo 7 al versículo 11 viene una de las razones por las cuales la vida del hombre es muy corta. Dice el versículo 7 al 11, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento, los días de nuestra edad son 70, y si en los más robustos son 80. Con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación, que según que debe ser temido?
Cuando el Señor creó el mundo y estaban las primeras personas, había gente que podía vivir muchos años, muchos años, pero aún así nadie llegó a los 1000 años. Y no necesariamente dice aquí el versículo 4, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer. No necesariamente está hablando de 1000 años exactos, puede referirse a mucho tiempo. El Señor no está contando, y hoy ya pasó un día y dos días y ya se acerca el fin del mundo y estoy contando el tiempo. Para el Señor el tiempo no es contable. Él fue, Él es y Él será siempre. Entonces la eternidad no le deja llevar la contabilidad porque ¿qué caso tiene además? Pero para nosotros vivimos 70, 80 años y bien nos va. Si nos cuidamos y el Señor permite y el Señor en su voluntad nos da muchos años, podemos vivir 80. Habrá quienes, ¿no? Habrá japoneses que viven 100 años, ciento y pico, personas que se han cuidado en otras generaciones, personas que alimentaron muy bien y que se cuidaron y podrán vivir, pero parece ser que cada vez consumimos peores alimentos, nuestra calidad de vida, el estrés, la contaminación, etcétera, etcétera, y nos llevan. Pero además de todo eso, dice el versículo 9, todos nuestros días declinan a causa de tu ira, una ira que el pecado provocó desde que Adán desobedeció al Señor, y a partir de ahí todos nosotros desobedecemos y hay pecado en nuestros corazones. Dice David, en pecado he sido concebido, ya todos nosotros nacemos con pecado. Entonces la ira del Señor, si no aceptamos a Cristo en nuestro corazón, siempre va a estar sobre la humanidad y sobre nosotros. Pero es en el versículo 12 donde ahora tenemos un giro más. Versículo 1 y versículo 2 nos presenta a un Dios inamovible, un Dios grandioso, eterno. Después del 3 al 11 nos presenta la realidad del ser humano, pero después del 12 al 17 podemos encontrar esperanza, recomendaciones y peticiones al Señor. Dice el versículo 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana, sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Encontramos varias peticiones. Casi en cada versículo hay una petición. Quisiera pedirles que me acompañen. Versículo 12. ¿Cuál es la petición en el versículo 12? Enséñanos. Versículo 13. Vuélvete y además, y aplácate. Versículo 14. Sácianos de tu misericordia. Versículo 15. Alégranos conforme a los días. 16. Aparezca en tus siervos tu obra, manifiéstate en nosotros, con nosotros en lo que hacemos. Y versículo 17. Tenemos dos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y confirma. ¿Cuál es lo que está pidiendo? Sea la luz, pongámosle, resplandece, manifiesta tu gloria, tu bondad, tu misericordia sobre nosotros. Y la última, confirma. El contexto histórico, que fue algo que estudiamos la semana pasada en la noche, acerca de los contextos, puede ser lo que está justo ahí en el pasaje, puede ser versículos antes, o capítulos antes, capítulos después, o versículos después, pero en el caso de los salmos no es tan fácil, porque cada salmo es independiente de los otros salmos. Se escribieron en periodos diferentes por diferentes autores, entonces no siempre el contexto va a ser inmediato. Hay contextos históricos, y el contexto histórico dice que no necesariamente Moisés escribió este salmo, porque dice en la parte de abajo de su subtítulo, si ustedes quieren ver en su Biblia, dice libro cuarto, porque los salmos están divididos en libros, dice la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. Oración de Moisés, varón de Dios. Pero estos subtítulos no se agregaron en el original,
se agregaron un poco después. Entonces, no necesariamente este salmo fue escrito por Moisés. Puede ser que haya sido escrito mucho tiempo después, en el posexilio, cuando después de que los babilonios capturan a Judá y regresan a Judá, esos mismos judíos o los hijos regresan a Judá, entonces se llama el periodo posexilio. Puede ser que haya sido escrito ahí. Puede ser que otro escritor cercano a Moisés también lo haya escrito. Hay varias teorías. Pero también puede ser que el mismo Moisés lo haya escrito y se quedó como una alabanza más, porque sí, Moisés escribió algunos cánticos que encontramos en el Pentateuco. Entonces, independientemente de si lo escribió Moisés o no lo escribió Moisés, sí nos habla acerca, y sí podemos tener una relación de cómo el pueblo de Dios lo buscaba y le iba bien, pero después pecaba y le iba muy mal. Desobedecían, Dios los castigaba, se enojaba, hasta que volvían a buscar al Señor y otra vez Dios los bendecía. Y así una y otra vez. Este salmo hace un recuento rápido del peregrinar de la vida del hombre, también de la vida del pueblo de Israel, porque realmente nuestra vida dura poco. Aún 70 o 80 años es poco comparado con los miles de años o cientos de años de la historia humana. Y por eso, considerando que los años realmente pasan pronto, y dice el versículo 10, y volamos, porque los días se van muy rápido, el salmista agrega una petición significativa al final. Confirma, dice el salmista, confirma la obra de nuestras manos. Hay una escena muy dramática, sea escrito por Moisés o haga referencia a Moisés, este salmo. Hay una escena muy dramática en la vida de este personaje, de hecho es la última escena de su vida. En Deuteronomio 34, si ustedes quisieran acompañarme, Deuteronomio 34, el Señor manda a llamar a Moisés. Deuteronomio 34, del 1 al 4. Vamos a dar lectura. Ahí en sus lugares, por favor. Dice así, Deuteronomio 34, del 1 al 4. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo Jehová, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Durante muchos años, Moisés había estado batallando con su pueblo, batallando con su familia, batallando con él mismo, y había una promesa, la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, la tierra en la cual iba a habitar su pueblo y iban a ser la nación más grande. Y cuando nosotros hacemos algo, normalmente tenemos ya pensado en el resultado de lo que va a ocurrir cuando terminemos esa actividad. Usted quiere estudiar una carrera y voy a tener un título, voy a tener un mejor trabajo, voy a tener reconocimiento, qué sé yo. Pensamos también en el final. Moisés pensaba en estar en la tierra prometida, pero Dios no se lo permitió. Y entre las cosas tristes que tiene la vida, justamente está lo que hablábamos al principio, está la decepción de las cosas no logradas. Está la renuncia a cosas o situaciones que anhelábamos, pero que no solo buscamos con deseo, sino que trabajamos arduamente e invertimos por ello. Negocios por los que se trabajó mucho y no prosperaron. Carreras, licenciaturas, etcétera, por las que se estudió mucho y no se concluyeron. Pasando a otro tema, familias con sueños que se desbarataron, hijos pequeños que a veces fallecen y terminan con los anhelos de sus padres de verlos crecer y de verlos desarrollarse como personas. Vidas vacías que en los últimos días reconocen esa falta de sentido y propósito. ¿Y cuántos ancianos a veces encontramos que yo hubiera querido hacer esto, yo hubiera querido hacer aquello, yo hubiera viajado, yo hubiera hecho? Y se encuentran ya en sus últimos días sin ese sentido y propósito.
Primera de Corintios 13, 12 al 15 dice que llegará un día en el cual nosotros seremos evaluados, nosotros los cristianos. Quiero pedirles por favor que abrayamos a Primera de Corintios 3. Del 12 al 15. También voy a dar lectura ahí en sus lugares. Primera de Corintios 3, del 12 al 15. Dice así: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madero, hena, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Primera de Corintios entonces nos dice que hay un día en el que seremos evaluados. No solo es el único versículo, Primera de Tesalonicenses 5:4 y Hebreos 10:25 nos hablan de un día. Y sobre todo Segunda de Corintios 5:10 nos habla del día del tribunal de Cristo, en el cual los creyentes, no todo el mundo, solo los creyentes, nos harán una prueba, nos van a hacer un examen, nos van a hacer una evaluación, hablando del colegio, de la escuela donde estaba ahí, que presentamos exámenes y pruebas para ver cómo vamos progresando, qué tal va, si hay aprovechamiento. Entonces habrá un examen, una evaluación, un juicio acerca de cómo edificamos, si edificamos cosas duraderas o efímeras, si hicimos bien o mal con lo que el Señor nos dio. Dice el comentario bíblico del Mundo Hispano en su página 62, no son mis palabras: lo que hay que observar en este pasaje, no obstante, es que Pablo no se refiere a la destrucción del obrero, sino se refiere a la destrucción de la obra indigna, cosas que hacemos y que hacemos en la iglesia para Dios, o que pensamos que son para Dios y no van a pasar el examen, no van a pasar la prueba. Y qué triste sería que el esfuerzo que hacemos para servir al Señor no sirva para nada, se queme y desaparezca en la evaluación de Dios a los cristianos. Podríamos preguntarnos, ¿cómo estoy contribuyendo a la obra de Dios? ¿Cómo estoy edificando? ¿Cómo estoy construyendo? ¿Qué materiales estoy usando? Lo que estoy haciendo ahorita va a permanecer para la eternidad. Parece ser, regresando al Salmo 90, parece ser que la frase "la obra de nuestras manos" no se refiere solamente a lo que pensamos que solamente es espiritual, porque muchas veces pensamos, nosotros dividimos, esto es espiritual y esto no es espiritual, y esto es del mundo y esto es aparte. Esto es personal y esto es de la iglesia. Pero en la Biblia muchas veces la vida del Hijo de Dios lo contempla todo. No nada más el venir aquí a decir soy cristiano o decirle a nuestras familias soy cristiano. El Colosenses, yo le doy lectura, Colosenses 3:17 dice así. Colosenses 3:17 dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y luego en el versículo 23 dice así: y todo lo que hagáis, otra vez, y todo lo que hagáis, hacedlo, ese seguramente se lo saben, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Y hay lógica en este punto, hermanos, porque ¿acaso Dios es solamente nuestro Dios cuando venimos a la iglesia? Cuando oramos en los alimentos, ahí solamente Dios nos está bendiciendo. Cuando hacemos nuestro devocional, ¿no debería ser Dios nuestro Dios en nuestros trabajos, en nuestras enfermedades, en las reuniones familiares, cuando vamos al mercado, cuando vamos a Ciudad Jardín, por decir un ejemplo, cuando estudiamos o nos preparamos académicamente, cuando compramos nuestra ropa, nuestros gustos, nuestras cosas que necesitamos para nuestra persona, cuando paseamos, cuando descansamos, cuando estamos en familia? ¿No hay también Dios es nuestro Dios? En un comentario publicado en la página godquestions.org dice así:
Moisés suplica a Dios 2 veces que confirme la obra de nuestras manos. La repetición subraya la centralidad o la importancia de que Dios confirme la obra de nuestras manos como la culminación de todas las peticiones anteriores. Vuélvete, aplaca, enséñanos, alégranos, resplandece. Moisés no quiere que su trabajo ni el trabajo del pueblo sea en vano, sino que desea que Dios los mire con compasión y misericordia. Entonces el pueblo de Dios podrá alegrarse en lugar de estar triste. Los esfuerzos humanos solo valen la pena cuando se reconoce a Dios como creador y juez. Moisés comprendió que solo Dios puede confirmar la obra de nuestras manos. Solo Dios puede hacer que lo que hacemos tenga sentido y sea duradero. Y también comprendió que una relación correcta con Dios es el ingrediente necesario para una vida que merezca la pena. Cuando estudiábamos música en el conservatorio, había un maestro que casi todos los maestros eran iguales, como muchos en algunos niveles exigentes, y tocábamos la guitarra en esa clase, y tocábamos uno por uno, y nos decía, ya tocábamos y nos decía, qué bien, me acuerdo de esta frase, qué bien porque tocas, pero no significa que toques bien. ¿Me explico? Qué bien porque tocas, pero no significa que toques bien. Y nosotros podríamos preguntarnos a nosotros mismos, qué bien porque venimos a la iglesia, pero no necesariamente significa que venimos bien por las razones correctas. Qué bien porque adoramos, pero no significa que adoramos bien. Qué bien porque sirves a Dios, pero no significa que lo sirvamos bien. Ya no se trata, hermanos, de pensar si queremos hacer las cosas bien, bien o no, si queremos hacer las buenas obras, sí o no. Ya no se trata de eso, porque el Señor Jesús a nosotros los cristianos nos dijo, todo pámpano que en mí no lleva fruto es cortado. El Padre lo quitará. Juan 15:2. Como hijos de Dios podemos seguir la petición de Moisés que hizo al Señor, regresando al Salmo 90. Versículo 12, Salmo 90, versículo 12. Quisiera pedirles que lo leamos todos juntos este versículo. Salmo 90, versículo 12. Todos juntos, por favor. Dice así: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Ya no se trata de, bueno, hoy sí quiero ir, hoy no quiero ir. Hoy sí voy a hacer esto, hoy no voy a hacer esto. Porque los cristianos, si no damos fruto, podemos dudar de nuestra salvación. Si no hay un crecimiento, podemos dudar de nuestra salvación. Si no hay un progreso, podemos dudar de nuestra salvación. Y debemos dudar de nuestra salvación. Salmo 90 nos enseña justamente a pedirle a Dios, enséñanos de tal modo a contar nuestros días para que seamos sabios. Quita tu ira y danos tu bendición porque hemos pecado. Pero ahora queremos tu bendición. Danos tu presencia y confirma la obra de nuestras manos, que lo que hagamos por Él y para Él, no solo aquí, sino en cualquier área de nuestra vida, no sea en vano. Dios quiera que lo que hagamos siempre para el Señor no sea en vano. Dios les bendiga, hermanos. Qué bonito.